quiero compartir un pensamiento y es que, no sé si hacerlo muy educado, ¿no? Pero usted o tú o vosotros, nosotros, me incluyo, somos muy bendecidos, ¿eh? Somos muy bendecidos. Porque la verdad es que no puedo decir que seamos la iglesia perfecta, nos queda mucho para eso, pero algo que sí tenemos es una palabra que viene del Señor, ¿no? Y venimos últimamente con unas palabras que están bendiciendo tu vida, por lo menos la mía, la está dando para un lado y para el otro, ¿no? Y está siendo muy, muy buena, ¿no? El hermano Walter predicaba hace unas semanas acerca de la necesidad de servir al Señor, ¿verdad? Y de cómo hacerlo correctamente, ¿no? La semana pasada la pastora hablaba de cómo seguir escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Anteriormente a eso hablábamos de no conformarnos con lo normal, ¿no? Y una semana antes yo hablaba de la necesidad de volver a los principios, de volver a los básicos. ¿Cuántos lo recordamos todo esto? No, os estoy hablando en chino. Hoy no sé si se transmitirá, pero se está grabando, así que todas estas prédicas están quedando subidas al canal de YouTube y es muy bueno que puedan ir de vez en cuando a revisar qué es lo que el Señor está hablando a su iglesia, porque eso es lo que nos está hablando a nosotros, amén. Entonces, en todos estos casos que hemos estado hablando, en todas estas predicaciones, hay un ingrediente que es necesario, hay un ingrediente principal. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, ¿no? Sin el Espíritu Santo, nada de todo esto que estamos hablando puede llegar a ningún fin, ¿no? Y hablábamos la semana pasada de cómo los discípulos fueron transformados, ¿no? Y lo que el Espíritu Santo hace. Y yo quiero iniciar esta reflexión, esta prédica con una pregunta, que es, ¿cómo va tu tiempo en Jerusalén? ¿No? ¿Qué hablábamos la semana pasada? ¿Qué le decía el Señor a los discípulos? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que quedarse en unidad, muy bien, dice el hermano por ahí. Tenían que quedarse en Jerusalén, ¿para qué? Para que venga el Espíritu Santo y sean investidos de poder. Entonces yo quiero preguntarte, igual que el Señor me hablaba a mi vida y yo me preguntaba a mí mismo, oye, ¿cómo está siendo mi tiempo en Jerusalén? ¿Qué estoy sacando? ¿Qué estás sacando tú en este tiempo en Jerusalén? ¿No? ¿Sabes por qué? Porque cuando vino Pentecostés, dice la palabra que todo tembló, ¿no? Y se oyó en todos lados lo que estaba pasando. De modo que la gente venía y se acercaba ahí al sitio donde estaban todos reunidos y dice que se maravillaban viéndolos a todos hablar las lenguas que no les correspondían, ¿no? Y yo no sé vosotros, pero yo no he escuchado ningún temblor esta semana y no he visto así un fuego raro descender del cielo, entonces no sé cómo estará tu tiempo en Jerusalén. ¿Has recibido ya ese descender del Espíritu Santo poderoso que transformó la visión de los discípulos? ¿Has recibido eso de lo que hablábamos la semana pasada? Si la respuesta esa, que puede ser perfectamente, es no, no tiene sentido que yo hable de algo nuevo. No tiene sentido que cambiemos a un tema diferente cuando no hemos podido poner en práctica lo anterior. Si el Señor le estaba diciendo tenéis que quedaros en Jerusalén, ¿de qué me sirve que venga yo ahora a decirle, cuando iniciéis el camino os vais a encontrar un semáforo por aquí y luego un cartel por allí? No tiene sentido. Si es que el tiempo es estar en Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta que hayan recibido el poder de lo alto, ¿no? Entonces, como yo no he escuchado ningún temblor, si tú lo has recibido, gloria a Dios, pero no lo he escuchado, quiero que podamos masticar un poco más acerca de qué es esto que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros, ¿amén? Porque ese es el ingrediente principal. Entonces te invito a que saques tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 18. Esto es lo último que el Señor le dijo a los apóstoles. Es las últimas palabras antes de que subiera al cielo. Y entonces vamos a ver qué pasaba aquí, ¿no? Todos tenemos libro de Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 18. Dice, finalmente se apareció el Señor a los 11 mismos, ¿no? Porque Judas ya se había quitado del medio. Dice, estando ellos sentados a la mesa, ¿y qué hizo el Señor? Qué últimas palabras más bonitas, ¿eh? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño.
sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, empieza no muy suave, pero termina, uno sale motivado, ¿no? A toda esta la que vamos a liar, cuando salgan me voy ya. ¿Era el momento cuando el Señor le estaba diciendo eso de que ellos salieran? ¿No? Faltaba un ingrediente especial. Faltaba un ingrediente principal para que todo esto que el Señor les estaba diciendo se pudiera cumplir. ¿Cuál era ese ingrediente? El Espíritu Santo. Entonces el Señor da unas últimas palabras, pero les dice qué tienen que hacer. Les dice dónde tienen que esperar. ¿Por qué? Porque si no, todo esto que es verdad, que son promesas de Dios, no se van a cumplir. Y entonces cuando uno llega y dice, pues Dios ha mentido porque no se está cumpliendo su promesa. Y no es así. Es que tú te has puesto a cocinar sin el ingrediente principal. Claro, es que esto no sabe a nada. ¿A qué vas a saber si no se las has echado? ¿No? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque del mismo modo que toda la palabra de Dios está llena de promesas, todas esas promesas llevan un condicionante. Todas esas promesas llevan una letra que no es pequeña, porque todas tienen el mismo tamaño, pero que está justo después, ¿no? Y nosotros vemos un montón de versículos que nos animan y los ponemos ahí, ¿no? Y algunos incluso tenemos el atrevimiento de partirlos por la mitad, ¿no? Solo hasta el Señor te bendecirá y lo cortamos ahí y lo ponemos, el Señor te bendecirá, ¿no? Y lo ponemos en grande y lo disfrutamos. Y luego pone cuando seas obediente y mueras a ti mismo. No, eso no. Eso no suena bien, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor está queriendo hacer cosas nuevas. El Señor está queriendo que nosotros vivamos el poder del Espíritu Santo. Pero eso requiere que nosotros hagamos nuestra parte. Si no, no vamos a poder avanzar. Entonces, lo que hablábamos de la semana pasada, ¿no? Dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, etcétera, 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 ¿no? ¿Y qué pasa cuando están ellos en Jerusalén? Ellos están esperando, ¿no? Y la pastora decía, bueno, pasaban 2 días, pasaban 3 días, quizás 4, 5, 6, 10, aquello parece que no pasaba nada, ¿no? ¿Y cómo estamos nosotros en nuestro tiempo en Jerusalén? Y hay una clave, y es que ellos tenían que esperar que llegara del cielo un derramamiento. Ellos tenían que esperar que el Espíritu Santo descendiera de alguna manera, pero no sabían cómo, no sabían cuándo, ni sabían realmente qué es lo que estaban esperando. Lo que sí es una clave en esta espera es que hay que hacer una espera activa. No podemos esperar como yo he estado esperando el tren esta mañana, que se me ha quedado una cara de tonto porque se me ha ido en la nariz y luego encima el siguiente no ha venido. O sea, he tenido que esperar 2 trenes, ¿no? Y yo estaba allí pues así, esperando. Pero cuando los discípulos estaban esperando en Jerusalén, no podían esperar así. Hay que hacer una espera activa. Hay que estar buscando al Señor. Hay que estar buscando qué es lo que quiere traer para poder seguir avanzando. Entonces la semana pasada se nos habló de que es necesario estar en Jerusalén y buscar lo que el Señor quiere traer a tu vida. ¿Cómo has estado esperando esta semana? Si has estado esperando así, es normal que no hayas recibido nada, ¿no? ¿Has tenido algún ayuno? ¿Has tenido algún tiempo devocional? ¿Te has comido algún libro de la Biblia y ya lo has sacado? Si la respuesta es no, es normal que no veamos un resultado. Es que el Señor ha dicho que, ya, pero tienes que hacer tu parte. Amén. Entonces yo quiero que podamos pensar en todo esto, ¿no? En Juan, capítulo 14, versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer? Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Para que alguien nos enseñe, tenemos que ir a clase. Para que podamos aprender de alguien, tenemos que escucharlo. No solo esperar a que pase cerca, no, tenemos que ser interesados en buscar qué es lo que tiene para mí. Tenemos que poder avanzar para coger lo que Dios quiere traer. Entonces es necesario que hagamos esa búsqueda activa. ¿Sabemos por dónde vamos? ¿Sí? Vale. ¿Qué dice Hechos capítulo 11? Ahí he puesto un solo versículo, pero quiero que lo abramos. Vamos a leer desde el versículo 11, ¿vale? Abréis sus Biblias en Hechos capítulo 11, versículo del 11 al 18. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie
y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Yo no sé si a ti te emociona este pasaje, pero para mí es una pasada, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el Señor venía por su pueblo, era el pueblo judío. Entonces, si tú no eras judío, pues búscate otro Dios, apáñatela por ahí porque algo fallaba, ¿no? Y Dios no estaba con esa intención. Eso era la religión del hombre lo que había condicionado. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Pero aquí está pasando algo que es muy clave, que creo que es lo que he dejado. Exacto. Aquí está pasando algo que es muy clave. Y es que está Pedro, ahí no había 120 días de ayuno intermitente, no había una búsqueda intencionada del Espíritu y estaban allí todos. No, estaban en una casa, recibió como una visión de: oye, manda a venir a Pedro, que él te va a hablar algo. Y ellos estaban allí esperando a ver qué hablaba. Y dice que cuando él se puso a hablar, descendió sobre ellos, sobre todos los que estaban en la casa, descendió el Espíritu Santo del mismo modo que había venido anteriormente a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Pentecostés no es algo que pasó cuando se escribió la Biblia y se acabó. El Pentecostés sigue pasando cuando la gente quiere buscar a Dios. El descender del Espíritu Santo sigue pasando para nosotros hoy, que estamos aquí reunidos en unidad, como decía el hermano, buscando algo diferente. ¿Qué haces aquí esta mañana? ¿Qué quieres recibir? Entonces, si lo que quieres recibir es el Espíritu Santo de descender con poder, hay una buena noticia, porque eso no es algo que pasó, sino es algo que sigue pasando en cuanto nosotros nos ponemos a trabajar. ¿Amén? Hay que actuar, el punto número, ¿no? Primera de Corintios 12, versículos del 4 al 7, dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay que actuar, sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no tenemos que hacer todos lo mismo, pero el Espíritu tiene que ser el mismo. El ingrediente principal tiene que ser el mismo. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? Para que la gente diga: oh, qué chico más grande, mira, los jóvenes ahí predicando. No, ese es de los buenos. Ese no era la finalidad. La finalidad es para que lo que el Señor está dando pueda ser para bendición para los demás, pueda ser para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar. Necesitamos buscar el Espíritu Santo, vamos a recibir poder, tenemos que actuar en la manera que Dios te dé, pero vamos a ir avanzando de la manera que podamos ir bendiciendo. ¿Amén? Yo he querido hacer un ejercicio, ¿vale? Y quiero que tú puedas coger ese mismo libro o esa imagen, que te la guardes y puedas seguir escribiendo tu parte, ¿no? ¿Por qué? Porque hablábamos la semana pasada de seguir escribiendo el libro de los Hechos. ¿Alguien ha leído esta semana el libro de los Hechos? ¿O algo? ¿Algo por lo menos del libro de los Hechos? Claro, tenemos que seguir escribiendo un libro y no sabemos ni por dónde se ha quedado. ¿Qué vamos a escribir, no? Entonces, yo he recorrido un poco así de pasada, un vistazo así general a ver qué cositas habían pasado en el libro de los Hechos y quiero que podamos analizar, ¿no? En el libro de los Hechos, aunque sea barriendo por títulos, los títulos no vienen en la Biblia, los pone el hombre, pero te dan más o menos una idea de lo que hay, ¿no? Entonces vamos a ir recorriendo a ver qué cosas pasaron en los Hechos. Pues unas primeras cosas que tenemos después de ese Pentecostés es un discurso poderoso de Pedro, ¿verdad? La gente se convertía, miles de personas, se armó de valor, ese mismo que había tenido antes vergüenza, que habían negado al Señor, ahora estaba empoderado del Espíritu y se puso a hablar y la lió parda allí, ¿no? Eso pasó en el libro de los Hechos. ¿Qué más pasó? La curación de un cojo, ¿no? Habíamos hablado la semana pasada también, que la primera vez que pasaron, mira un cojo, ¿no? Y siguieron de largo.
Y la segunda, el Espíritu Santo había hecho algo diferente. Y se pararon y los sanaron. Amén. Curación de un cojo. Muchas señales y maravillas. Ese es el título que pone. Yo no sé si me lo he guardado. Sí. En Hechos capítulo 5 está. Bueno, si no queréis, lo leéis luego en vuestra casa. Pero en Hechos capítulo 5 dice que los discípulos estaban sirviendo al Señor empoderados con el Espíritu, y dice que era tanto el poder y era tanto lo que sonaba por todos lados que los enfermos se sanaban, los demonios eran expulsados, y dice que la gente sacaba a los enfermos a la calle solamente para que, aunque fuera la sombra de Pedro pasando, se sanaran. De ahí viene la canción, que la tenemos ya trillada al final de la reunión. Bueno, viene de ahí, Hechos capítulo 5. Era tanto el impacto que la gente decía, aunque sea solo la sombra, algo va a pasar. Y no era Pedro, era que estaban empoderados del Espíritu Santo. Y yo no sé tú, pero eso es lo que yo quiero recibir. Y eso es lo que estamos esperando en este tiempo en Jerusalén. Amén. Muchas señales y maravillas pasaban en el libro de los Hechos. Felipe y el etíope, ¿no? ¿Qué pasó con Felipe y el etíope? Felipe fue obediente, le dijo que fuera a cierto lugar a predicar la palabra, y cuando ya termina de hacer lo que tenía que hacer, dice que fue arrebatado por el Señor y apareció en otro lugar, ¿no? Se teletransportó. Yo no sé cuántos de niños han querido superpoderes, ¿no? Pues mira, en el libro de los Hechos Felipe tenía el teletransporte. Es muy bueno, ¿no? Eso también pasó en el libro de los Hechos. ¿Qué más? La conversión de los gentiles, lo hablábamos antes, ¿no? Los gentiles ahora empezaban a conocer al mismo Dios y empezaban a ser transformados por Él. Y no cualquier tipo de gentiles. Semejante personaje se convirtió aquí también, ¿no? La conversión de Pablo de Tarso también sucedió en el libro de los Hechos. Un hueso duro de roer, es un Hitler de la época, ¿eh? Se convirtió también en el libro de los Hechos. ¿Qué más pasó? Dorcas es resucitada. Eso mismo que había pasado con el Señor, ahora en el libro de los Hechos seguía pasando. Pedro es librado de la cárcel. Comienzan los viajes misioneros. Está el libro interesante, ¿eh? Resisten la fuerte tempestad en el mar en el camino de Pablo a Roma. A Pablo ya se la estaban liando parda, iba pasando de uno a otro, ya llegaba su tiempo final, pero dice que en el camino a Roma hubo una fuerte tempestad, ¿no? Bueno, pues también, como en los tiempos de Jesús, también resistieron. Y ahora es el momento de seguir escribiendo aquí. ¿Qué más vamos a poner? ¿No? Entonces, bueno, yo lo he puesto en 2 páginas como para que tengamos un poco de espacio, y ahí pues empecemos a poner, bueno, ¿qué cosa vamos a hacer nosotros cuando recibamos ese Espíritu Santo? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando salgamos en obediencia a lo que el Señor ha dicho? ¿No? Bueno, pues yo he puesto, por ejemplo, mi nombre, Rafa. Hoy he bendecido los alimentos. Poderosísimo. ¿No? Claro, está muy bien, hermano, bendecir los alimentos, también es un mandado de Dios. Pero no equilibra la balanza. No está equilibrado. ¿Por qué hay tanta diferencia de aquí a aquí? ¿Por qué aquí hay un poder sobrenatural y aquí muchas veces estamos peleando por venir a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces la diferencia es estar realmente empoderado en el Espíritu Santo. La diferencia es dejar que el Espíritu Santo nos transforme de la misma manera que transformó a los discípulos para poder salir con ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Ese lo he puesto un poco de cachondeo, pero bueno, dejo la lista abierta para que vosotros podáis seguir escribiendo. Porque esta balanza no se puede quedar descompensada. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Entonces, ¿qué está diciendo? No, es que eso era un tiempo especial y ya la cosa se ha ido degradando. No, el Espíritu Santo es el mismo. Y si nosotros no somos capaces de rellenar una lista como esta, estamos fallando nosotros, no el Señor. Amén. Entonces yo quiero que nos quedemos con esta idea, quiero que te quedes con esta imagen y pienses cómo vas a seguir escribiendo eso que nos hablaba la semana pasada. ¿Todavía no has recibido ese poder del Espíritu Santo? Sigue buscando. Estuvieron 120 días, nosotros llevamos 7. ¿Vale? Pero es una búsqueda activa. Hay que buscar intencionalmente lo que el Señor quiere traer. Y una vez que lo recibamos, debemos actuar, ¿no? En Gálatas capítulo 5 dice los frutos del Espíritu, ¿no? Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos son los frutos que la sociedad necesita. La está pidiendo a gritos. Esos son los frutos que yo quiero en mi vida. O sea, yo si elijo entre estrés y alegría, pues prefiero alegría, ¿no? Si elijo depresión y paciencia o paz, pues prefiero paz, ¿no?
Y esos son los frutos que nosotros vamos anhelando. Pero ¿qué trae esos frutos? El Espíritu Santo. Y si todavía no le has permitido que entre y que transforme todo nuestro ser, no lo vas a conseguir. No funciona. Por experiencia, no funciona, ¿vale? Entonces es bueno que podamos memorizar. A mí me gusta más la versión original. Bueno, ahí he puesto otra versión que es la que me ha salido. Pero es bueno memorizar estos frutos y tenerlos presentes para poder evaluar si nosotros estamos dando este tipo de frutos, ¿no? Segunda de Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo no sé, con esto vamos a ir terminando, yo no sé cómo te sientes tú, si realmente te sientes libre, pero el Señor sí está aquí. Y si el Señor está aquí y dice que donde está el Señor hay libertad, pues aquello casa rápido, ¿no? Entonces es cuestión de nosotros entrar confiadamente a su presencia, entrar confiadamente a lo que Él quiere hacer, ¿no? En Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 15 hay una advertencia, ¿no? Que tampoco suena muy suave. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Está hablando del desierto del pueblo de Israel, ¿no? Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto pasa cuando no escucharon la voz de Dios. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El Señor quiere hablar, el Señor quiere descender, pero está en nosotros el no endurecernos cuando escuchemos su voz, el no resistir. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir, pero si cuando viene no queremos hacerle caso, ahí está el peligro, ¿no? El hermano comentaba el viernes, tengamos cuidado de no ser tan insensibles como Sansón, de no irnos dando cuenta cómo el Espíritu se va separando de nosotros cuando no estamos haciendo lo que corresponde, ¿no? Entonces sí, estamos buscando al Señor, pero hay que hacer una búsqueda activa y hay que estar preparados para cuando escuchemos su voz, ser obedientes y no ser resistentes a lo que el Señor quiere hacer. Amén. Entonces yo quiero dejarte un consejo, que es el que le dejó Pablo a Timoteo. Buen muchacho, Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que te pongas en pie, quiero que puedas pensar en este libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sellado. Yo pensaba hoy en el bautismo y la diferencia que hay entre el bautismo de agua y el bautismo de fuego, ¿no? El bautismo de agua es una confesión pública, la haces una vez y ya pues todo el mundo sabe tu condición, pero el bautismo de fuego no es una vez y quedó. El bautismo de fuego es una vez que te dejas sellado y luego tienes que ir avivando ese fuego y se va viendo toda esa manifestación de poder, se va viendo todos esos frutos que el Señor ha traído. Amén. Entonces el Señor en este tiempo está queriendo traer para su iglesia ese mismo derramamiento en Pentecostés. Eso no quedó allí, eso sigue pasando y lo quiere traer. Pero para eso nosotros tenemos que hacer una búsqueda activa, ¿no? Y entonces es cuando decimos, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo no sé si tú quieres entrar en el reposo del Señor, como dice, pero yo quiero. Yo quiero esos frutos del Espíritu. Y no quiero esperar a escuchar una palabra diferente hasta que no haya cumplido esta primera. Entonces yo no sé cómo fue tu oración del domingo pasado, si la recuerdas. No sé cómo ha sido tu tiempo esta semana, pero sigo aconsejándote y aconsejándome
que si todavía no hemos recibido eso que hablamos, es tiempo de seguir buscando. Es tiempo de reforzar las rodillas, es tiempo de hincar en oración para perseguir lo que el Señor quiere traer. Hasta que no tengamos ese ingrediente principal, nada va a suceder. Yo quiero seguir escribiendo ese libro de los Hechos como estaba en aquel lado. ¿Y tú? Pues entonces para eso necesitamos recibirlo con todo su poder, con toda su autoridad y dejarle que Él transforme.